la Porta. El cavernoma de la Porta sucede... el cavernoma de la Porta se da por una obstrucción extrahepática, prehepática de la vena portal, ¿sí? Que se da frecuentemente en pacientes que en la etapa neonatal tal vez tuvieron alguna canalización de la vena umbilical y tienen esta trombosis a nivel prehepático de la vena porta, ¿sí? Estas son las dos causas principales y como ven son distintas a lo que es el paciente adulto, ¿sí? Después hay otras causas que pueden provocar hipertensión portal, pero la atresia de vías biliares y el cavernoma de la Porta son las más frecuentes en pediatría. La realidad es que la evidencia en pediatría en cuanto al manejo de las hemorragias digestivas variciales es limitado, por lo cual el abordaje es controversial. Y lo que sí se sabe es que la mortalidad en pediatría es, según algunos reportes, menor al 1%, según otros menor al 3%, pero es bastante baja, ¿sí? La mortalidad. Entonces, nuevamente, o sea, el 90% de los adultos, la causa de la hipertensión portal es la cirrosis, y en los niños, como dijimos, cavernoma de la Porta y atresia de vías biliares. ¿Y qué sucede? El paciente adulto cirrótico tiene una enfermedad descompensada, una cirrosis descompensada, y suele además tener comorbilidades, ¿sí? En cambio, en los niños primero, la hemorragia digestiva suele ser temprana, cuando su enfermedad de base hepática está dentro de todo compensada, y esto hace que los niños tengan mejor tolerancia a este primer episodio de hemorragia. Las varices esofágicas, entonces, como podemos ver, eso es la dilatación de las venas con disposición longitudinal en el esófago, y las varices gástricas se dan en el cuerpo gástrico o cerca de la unión gastroesofágica. Las varices gástricas en adultos son bastante frecuentes, es decir, un 27% en adultos. Sin embargo, en niños ven que es bastante menos frecuente, menos del 5%, ¿sí? El sangrado más severo es más severo en pediatría cuando se da en varices gástricas, menos frecuente. También, como dijimos, la escleroterapia es menos efectiva y el TIPS es más efectivo para prevenir el resangrado. Bien, disculpen esto, pero para admitir tengo que ir y venir. Bueno, en cuanto a la clasificación endoscópica, es similar a la que ya vieron seguramente en adultos, ¿sí? O sea, en general en forma tradicional se hacían 4 grados, ¿sí? En cuanto a el tamaño de las varices, y el grado 1 son las que desaparecen con la insuflación, las pequeñas que desaparecen con la insuflación, el 2, eso se sigue utilizando, ¿no? El grado 2, las pequeñas que no desaparecen con la insuflación, pero ya en la clasificación de Baveno se ha dividido, digamos, más que nada en varices pequeñas y varices grandes, menor o mayor a 5 milímetros. Acá pueden ver esta clasificación que, bueno, divide un poco según el tamaño de las varices. Bien, entonces, las varices, acá podemos ver fotos de las varices grado 1, grado 2, ¿sí? Varices un poco ya más grandes, donde se ven tortuosas, que ya van ocupando parte de la luz, estas varices grado 3, y estas varices grado 4, donde ya contactan entre sí las varices muy, muy grandes. En cuanto a las varices gastroesofágicas o gástricas aisladas, está la clasificación endoscópica de Sarin. Las GOP1 son las más frecuentes en pediatría, ¿sí? Que son las que se dirigen hacia la curvatura menor, y las GOP2 las que se dirigen hacia el fundus. Las más frecuentes son las GOP1. Y las varices gástricas aisladas, que no son tan frecuentes en pediatría, pero que se pueden ver también, y les traje algunas fotos de ejemplos de pacientes nuestros, las IgF1 en el fundus y IgB2 en el cuerpo o antro. Acá podemos ver ejemplos de las GOP1, GOP2,
y, perdón, GOP2 y IgB, ¿sí? IgB acá pueden ver que no están tan vinculadas a la unión, sino que están en el fundus. Acá se ve bien una varice bien tortuosa. Acá se ve la GOP2. Y lo que es la gastropatía hipertensiva, que solemos ver en muchos de los pacientes, a diferencia de cómo se ve normalmente el estómago. Bueno, entonces las varices esofágicas, en realidad vamos a observar una zona empalizada, que serían los últimos 2-3 centímetros del esófago. Es el lugar donde el plexo venoso es más superficial hacia la mucosa, y en este lugar es donde habitualmente ocurre la ruptura varicial, ¿sí? Y si nos vamos 3 a 5 centímetros hacia proximal, en ese sitio se produce una comunicación entre estas varices superficiales y el plexo periesofágico, que es en definitiva el que va a contribuir a realimentar estas varices superficiales y hace que se puedan desarrollar y reaparezcan, ¿sí? Entonces, la terapéutica endoscópica debe estar orientada hacia estas dos zonas, comenzando siempre por la zona distal, en la zona empalizada, y subiendo hacia la zona perforante. Entonces, la tensión de la pared varicial es el mayor determinante de la ruptura varicial, ¿sí? Entonces, y también, si vemos la fórmula de Laplace, donde se ve que la tensión es directamente proporcional a la presión transmural y al radio de la varice, esto lo que explica por qué una varice, cuanto más grande, más chance de romperse tiene. Entonces, normalmente un paciente con varices en pediatría, digamos, tiene una posibilidad de progresar el tamaño de esa varice entre un 5 y un 30% por año, y un riesgo de sangrar de entre un 25 y un 35% en 2 años, ¿sí? El 70% de los pacientes que ya tuvieron un sangrado tienen chances de volver a resangrar si no hacemos ninguna terapéutica dentro del año. Como dijimos antes, las varices grandes, y sobre todo si tienen puntos rojos, van a tener más riesgo de sangrado. Y en este punto recordamos que en adultos es claro el beneficio del banding y los beta bloqueantes como profilaxis primaria, pero en pediatría no está del todo claro y probado. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un paciente con hemorragia varicial? Es importante el abordaje interdisciplinario con el hepatólogo, el gastroenterólogo, el cirujano infantil, y el manejo endoscópico, ¿sí? Con el control del sangrado activo, y la profilaxis primaria o secundaria de acuerdo a cada caso, ¿no? Acá tenemos la escleroterapia a través del banding, que se puede hacer el control de este sangrado. También la radiología intervencionista nos permite utilizar el TIPS y como manejo quirúrgico el shunt, shunts portosistémicos. Y acá, como ven, esta es una patología muy típica de la pediatría, que es lo que yo les decía antes, ¿se acuerdan? El cavernoma de la porta, donde hay una obstrucción de la vena porta que es prehepática, extrahepática, ¿sí? Y en este caso existe este Rex Shunt, que es un shunt fisiológico que se puede realizar y que permite, digamos, hacer profilaxis tanto primaria como secundaria. También está el trasplante dentro del manejo quirúrgico. Entonces, ante un paciente con sangrado activo, lo primero es compensación hemodinámica, no sobretransfundir, tener un objetivo de 8 gramos de hemoglobina, corregir la coagulopatía, cultivar al paciente, antibióticos profilácticos y BP. Dentro de las drogas vasoactivas, deben ser utilizadas en forma precoz y durante los primeros 5 días. En general lo que utilizamos es el octreotide, se utiliza un bolo a 2 gamas por kilo y luego entre 2 a 5 gamas kilo hora durante 5 días. Eso cuando llega el paciente que tuvo la hemorragia digestiva. Y dentro de las 12 horas debe realizarse la endoscopía.
podemos encontrarnos con un sangrado en chorro, con un sangrado resumante, con un sangrado reciente, que lo vamos a ver a modo de una tetilla blanquecina sobre la varice, que se llama white nipple, o podemos ya encontrar un coágulo adherido. Entonces, de acuerdo a lo que encontremos, vamos a poder saber cuán reciente fue el sangrado, ¿sí? Entonces, podemos ver puntos rojos, hematoquistes, pueden ver acá latigazos, podemos ver acá también, ¿sí? Los puntos rojos, los latigazos y el hematoquiste. Esto es lo que les decía del white nipple, que se ve acá de costadito, ¿sí? Esta es una varice que tuvo un sangrado reciente, ¿sí? Que se puede, digamos, tratar, acá como ven, ya con el banding colocado. Entonces, dentro de la terapia endoscópica podemos utilizar la ligadura con bandas, que tiene menor tasa de complicaciones, que es una técnica más simple, que logra una erradicación con menos número de sesiones y que no necesita un operador auxiliar. La esclerosis, que ya en adultos ya no se utiliza, en el mundo pediátrico debemos utilizarla en niños menores de 10 kilos. En general, menos de 2 años, hay chicos que tienen hipertensión portal y varices y sangrado y necesitamos de alguna manera tratarlo y no podemos utilizar el set de banding porque el CAP no pasa el cricofaringio. Entonces, más o menos cuando superan los 10, 12 kilos, recién ahí podemos pasar un set pediátrico que es más pequeño. A veces no se puede y cuando no se puede utilizamos la escleroterapia, que sabemos que tiene menor costo y que puede tener más complicaciones y es menos efectiva, pero es la única opción que tenemos en estos niños. Acá decía lo de la alergia al látex porque antes no había bandas sin látex, ahora sí tenemos y entonces, era una alternativa para el paciente alérgico al látex. Digo, sácate todo porque los entonces, en cuanto a las varices esofágicas, podemos utilizar tanto banding como escleroterapia en menores de 10 kilos. En cuanto a las IgG y las GOP2, cianoacrilato, y las GOP1, banding o cianoacrilato. El tratamiento endoscópico, entonces ligaduras con bandas o banding es el mejor abordaje, tanto profilaxis primaria como secundaria. También es útil en el sangrado activo, porque si logramos identificar la varice que está sangrando, se puede colocar la banda en esa varice. Y se inicia, como decíamos antes, en el esófago distal y se va yendo hacia proximal y en espiral, colocando las bandas, como pueden ver en esta foto, primera, segunda, tercera, ¿sí? De esta manera uno las va colocando y ya luego retira el equipo. No debemos progresar el equipo una vez que están colocadas las bandas para evitar que éstas se desprendan. Espérenme que hice el lío. Ahí va. Entonces, un 10 a un 15% pueden referir dolor retroesternal transitorio. Acá tenemos el set de bandas, hay 2 sets, este sería el celeste, sería el libre de látex, y este sería el set común. Como pueden ver, la anteúltima banda es de otro color para anunciar que queda solo una banda en el CAP. Entonces, lo que se hace es, se hace la endoscopía con el CAP colocado y cuando uno decide dónde quiere colocar la banda, se aspira la varice hacia el interior de la cámara, se acciona la manivela, esto dispara la banda elástica sobre la varice y esto, la liga. Se produce una necrosis isquémica de la mucosa y la submucosa y puede dejar una pequeña ulceración mucosa superficial. Acá tienen fotos, cómo quedan las varices luego de colocada la banda, ¿sí? Acá pueden ver, en este caso, el set sin látex. Y acá pueden ver cómo tiene la anteúltima de otro color y la última. También les muestro imágenes de cómo se ve cuando hay cicatrices luego de un paciente que ya se ha colocado varias bandas, cómo se ven estas cicatrices o estas zonas como playas que son
zonas que han necesitado terapéutica con varices. Acá se ve la varice. La escleroterapia fue la técnica utilizada durante muchísimos años, pero bueno, en el caso de los adultos obviamente casi prácticamente que no se usa porque ya sabemos que tienen muchas complicaciones y que es mucho más efectiva el banding. Ahora vamos a ver, esto es igual en pediatría que en adultos, ¿sí? La sustancia esclerosante que se utiliza es el polidocanol al 1% y en las varices gástricas el cianoacrilato. El volumen en pediatría es 1 mililitro kilo por sesión, es decir, pesa 10 kilos, no más de 10 mililitros en total. Se utiliza un catéter, una aguja, así como pueden ver acá, para escleroterapia de un solo uso. Se carga la sustancia esclerosante, se purga la aguja y luego se coloca tanto, puede ser intravaricial o paravaricial. Acá ven una foto intravaricial, acá en este esquema también intravaricial. Así es como se pasa la aguja a través del endoscopio. Y cuando se realiza intravaricial se produce una trombosis venosa inicial, una inflamación, una obliteración varicial por fibrosis. Cuando es paravaricial se produce edema e inflamación y se comprime la varice, una fibrosis parietal. Acá pueden ver una foto de la inyección paravaricial, ¿sí? Pero bueno, acá está la lista de complicaciones, ¿sí? Principalmente, bueno, el dolor retroesternal que también tenía la ligadura con varices, pero puede producir disfagia, estenosis esofágica, infección, perforación, complicaciones, digamos, difíciles, incluso mortalidad durante el procedimiento del 0,3%. En cuanto a la efectividad, obviamente es superior la ligadura frente a la escleroterapia en el manejo a largo plazo. Por eso en pediatría, en cuanto nos pasa el CAP, nosotros rápidamente rotamos y tratamos de hacer banding. Bien. Se logra una erradicación más rápida con la ligadura, con menos número de sesiones, menos tasa de complicaciones y menor porcentaje de resangrado. Acá pueden ver cómo la escleroterapia tiene una recurrencia de hemorragia varicial del 25% versus 4% de la ligadura con bandas. Y la recurrencia post-erradicación es del 30% en el paciente con escleroterapia versus menos del 4% en el paciente que recibe ligadura con bandas. Entonces, si miramos lo que es el mundo pediátrico y queremos hablar de profilaxis primaria, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando queremos hacer el tratamiento endoscópico previo a que el paciente haya tenido su primer sangrado. Es decir, nos planteamos, ¿hacemos banding, hacemos escleroterapia antes de que el paciente haya sangrado por primera vez? La verdad que la evidencia es limitada en pediatría. Es difícil definir, digamos, como un patrón endoscópico varicial de alto riesgo. La eficacia y la seguridad de los beta bloqueantes, no hay evidencias que nos digan que son eficaces en pediatría, y tampoco hay clara evidencia ni seguridad de la eficacia de la profilaxis primaria. Entonces, en cuanto a la colocación, digamos, de tratamiento endoscópico, y se sabe que estos pacientes luego del primer sangrado varicial tienen muy baja mortalidad, como decíamos antes, entre el 1 y el 3%, menor al 1 al 3%. Entonces, en cuanto a lo que es la profilaxis secundaria, eso obviamente está más claro. El tratamiento endoscópico luego del primer sangrado debe hacerse. Se hacen tratamientos de erradicación, con bandas preferentemente, como dijimos antes, en menores de 10 kilos escleroterapia, y se hacen sesiones cada 4 o 6 semanas luego del primer episodio de sangrado. El objetivo es erradicar las varices y disminuir la tasa de resangrado. El uso de beta bloqueantes en realidad se indican principalmente en pacientes adolescentes que tienen como una edad más cercana a la vida adulta, ya que hay pocos datos acerca de la seguridad, la eficacia, la dosis y la tolerancia. Entonces, un paciente, para analizar un poco el tema de la profilaxis primaria en pediatría, sabemos que la incidencia
anual de varices esofágicas en pacientes con hipertensión portal es del 10%, que estas varices tienen un 10% de probabilidades de progresar a el tamaño a varices grandes, que la incidencia anual de sangrado es del 10%, que puede ir entre el 5 y el 20%, y la mortalidad por sangrado menor al 3%. Entonces, la profilaxis primaria consiste en evitar la formación de varices, evitar el progreso del tamaño y evitar el sangrado de las varices de riesgo. Entonces, ¿por qué es controvertido la profilaxis primaria en pediatría? Porque preocupa el efecto a largo plazo en estos chicos. La data es limitada en cuanto a las consecuencias clínicas del sangrado varicial y una alta eficacia en el manejo clínico de emergencia. O sea, los chicos tienen buen manejo clínico de emergencia, baja mortalidad y en realidad digamos, lo que preocupa es a largo plazo un paciente que empiece tan pequeño a hacer ese tipo de tratamiento. Entonces, existe poca evidencia que la prevención del sangrado varicial además mejore la sobrevida. Entonces, como el paciente tiene baja mortalidad, hay poca evidencia que mejore la sobrevida, es como controvertido el uso de la profilaxis primaria. Y en este Baveno del 2016, no se propone utilizar la profilaxis primaria ni farmacológica ni endoscópica en pediatría. Pero bueno, normalmente en todos los grupos que manejan pacientes con hipertensión portal, siempre surgen casos en los que se preguntan y digamos, se plantean el uso de la profilaxis primaria y hay incluso experiencias reportadas, ¿no?, en cuanto a esto. Entonces, por ejemplo, la idea es analizar un poco el factor clave para comprender el timing de la hemorragia varicial en cada patología. O sea, es decir, ¿cuándo sucede el primer episodio? Dijimos que la atresia de vías biliares y el cavernoma de la porta eran los más frecuentes. Y en cuanto a lo que es las atresias de vías biliares, se sabe que el 75% del primer episodio de sangrado sucede antes de los 12 años y medio. Entonces, un poco pensando en esto, uno podría decir, bueno, tal vez un paciente con atresia de vías biliares se podría plantear el uso de la profilaxis primaria. Otro grupo de Helsinki lo relaciona este primer sangrado más con el fracaso de la cirugía de Kasai, que es la cirugía que se hace en pacientes con atresia, y en otras experiencias muestran que aproximadamente el 50% de los sangrados sucede antes de los 5 a 6 años. Si hablamos del cavernoma de la porta, hay bibliografía que también comenta, cuándo sucede este primer sangrado. Incluso hay reportes que muestran que hasta el 70% debutan con este diagnóstico, debutan con una hemorragia varicial y se hace el diagnóstico de cavernoma de la porta antes de los 10 años. Sin embargo, como les comenté antes, existe el Rex Shunt, que es este shunt que les comentaba antes, que a partir de su descripción se ha recomendado, una vez que se hace diagnóstico tanto como profilaxis primaria como secundaria en todos los pacientes, en la medida que estén en un centro con un equipo que tenga experiencia, que la anatomía sea favorable, se recomienda el tratamiento del cavernoma de la porta con el Rex Shunt. En cuanto a analizar un poco cuáles son estos pacientes de riesgo, en esto de que estamos tratando de analizar, bueno, ¿en qué pacientes valdría la pena hacer profilaxis primaria? Existen scores no invasivos, como pueden ver aquí, para analizar si un paciente tiene o no riesgo, pero bueno, los patrones endoscópicos de alto riesgo de sangrado son los más fuertes, que son aquellos pacientes con varices medianas o grandes, que tienen puntos rojos o que tienen varices gástricas, ¿sí?, que nos hacen pensar en una hipertensión portal más importante. Y con respecto a las experiencias que les comentaba, que de grupos franceses que mostraron un poco su experiencia con 1.300 niños con hipertensión portal, ellos demostraron que aquellos niños, digamos, de estos 1.300, la mayoría nunca
nunca habían sangrado y que no habían recibido profilaxis, ¿no? Entonces, que de estos pacientes solo el 11% tenía varices de alto riesgo. Pero si mirábamos los pacientes que sí habían tenido un sangrado espontáneo, el 96% de pacientes tenían varices de alto riesgo, con una diferencia significativa. Pero fíjense que la mayoría no habían sangrado. Entonces uno dice, ¿cómo le voy a hacer, digamos, profilaxis primaria a un paciente que en realidad no va a sangrar? Por eso es tan difícil definir un poco esto, ¿no? Pero bueno, si un paciente tiene un sangrado o tiene varices de entrada grandes con signos de alto riesgo, tal vez ese paciente podría ser pasible de una profilaxis primaria. También se evaluó pacientes con varices de alto riesgo que recibieron profilaxis primaria y se vio que la sobrevida libre de sangrado era mucho mayor en pacientes no cirróticos versus los cirróticos. Concluyendo en este artículo donde cuentan esta experiencia, ellos concluyen que la hemorragia varicial está asociada a un patrón endoscópico de alto riesgo y que la profilaxis primaria en estos pacientes sería segura y efectiva. ¿Qué pasa cuando falla el control de sangrado? Bueno, son pacientes con elevada mortalidad que requieren un tratamiento de rescate urgente, el uso de drogas vasoactivas, debe repetirse, por supuesto, la veda, se puede utilizar el balón por menos de 24 horas y también el TIPS. El balón se introduce y se coloca, se infla, digamos, en la zona de la empalizada, no puede dejarse más de 24 horas, ya que puede provocar escaras en la mucosa. Y en cuanto al TIPS, es un shunt portosistémico que reduce la presión del sistema portal, que se puede colocar por cateterismo, eso evita la laparotomía. Tiene limitaciones técnicas en pacientes pequeños, es decir, en menos de 4 años. En niños con buen pronóstico que no pueden realizar shunts portosistémicos podría funcionar, pero en niños con mal pronóstico de pronto se puede utilizar como puente al trasplante. En cuanto a las opciones quirúrgicas, tenemos los shunts portosistémicos, como puede ser el shunt portocava o el shunt esplenorenal. Se puede hacer en pacientes con buen pronóstico a 5 años, que tienen, está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática avanzada y tienen mayor mortalidad si se realiza durante el episodio agudo de sangrado. El shunt mesorex, que se los comenté antes, que se debe utilizar tanto como profilaxis primaria y secundaria del cavernoma de la porta, es decir, un paciente con cavernoma de la porta y hipertensión portal, si nunca sangró, hay que hacer un mesorex. Si sangró, hay que hacer un mesorex, porque realmente solucionamos su patología con el mesorex. Y después también, por supuesto, en los candidatos el trasplante hepático. En cuanto a nuestra experiencia, habíamos hecho un análisis durante 2 años sobre 38 pacientes que se habían con hipertensión portal, que se realizaron una endoscopía con una edad media de 2.6 años, eran bastante pequeños, y se realizó profilaxis primaria, o sea, 32 de los 38, o sea, la gran mayoría tenían varices grandes. De los 32, 24 hicieron profilaxis primaria y se logró erradicar en el casi el 46% de los pacientes en 2,6 sesiones de promedio. Y en cuanto a la profilaxis secundaria, que se realizó en 8 de 32, se logró la erradicación del 62% en un poco más de sesiones. Y la gastropatía hipertensiva se vio en 7 pacientes, el GOP1, que se acuerdan que les dije que era el más frecuente, 16, GOP2 solo 2 y GB 3 pacientes. Entonces, como mensaje para llevar a casa, ante un sangrado varicial debemos estabilizar el paciente, controlar el sangrado, usar a través del el octrotide, la endoscopía, la radiología intervencionista, evaluar y tratar de acuerdo a la enfermedad de base, tener en cuenta los shunts, el trasplante hepático como opción, y tener presente que no debemos extrapolar la conducta tanto
la profilaxis como tratamiento del paciente adulto al paciente pediátrico, ya que las causas que provocan la hipertensión portal son diferentes y el paciente es diferente y tiene, digamos, mejores posibilidades de sobrevida, menos mortalidad que el adulto. En cuanto al futuro, deberíamos desde la pediatría diseñar estudios clínicos de calidad que puedan ofrecer una evidencia para el mejor manejo de la hipertensión portal en pediatría, tal vez a través de desarrollar pruebas diagnósticas no invasivas que permitan diagnosticar las varices, predecir el riesgo de sangrado, establecer la utilidad de la profilaxis primaria, establecer la factibilidad, eficacia y seguridad del TIPS en pediatría y estudiar la eficacia del beta bloqueante como profilaxis primaria y secundaria en la prevención del sangrado varicela. Así que bueno, eso es todo. Ya les dije que iba a ser corto. No sé si tienen alguna pregunta. Están muy callados o se fueron a otro lado. Sí, Jorge, no te escuchamos porque tenés el micrófono apagado. Ok, solo una consulta. ¿De qué manera? Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Una consulta. Quería saber de qué manera se podría abordar o ver lo que es el cavernoma de la porta en lo que sería esta enfermedad. Mira, en general se pide ecodoppler hepático y con eso se puede diagnosticar. O sea, esto, como le dije en un momento, es muy frecuente que el paciente debute con la hemorragia digestiva y uno cuando viene un paciente con una hemorragia importante tiene que ir a buscar, digamos, descartar el cavernoma de la porta como causa. Con un ecodoppler hepático vos ya te lo podés detectar. Y siempre, bueno, el antecedente de la cateterización umbilical en neo es bastante, se asocia bastante y lo preguntamos en general. Ok, muy amable. ¿Se anotaron todos acá en los mensajes de llamada? Porque yo voy a sacar de acá los presentes. Asegúrense de mandar todos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces los libero. Gracias, doctora. Muy buena clase. De nada, muchas gracias. Hola, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Muy buenas noches. Gracias, doc. Que pase buena noche. Gracias. Gracias, igualmente. Para que aprendas, no para que estés copiando. Esto hay que aprender.